Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a este primer encuentro de este programa de formación y actualización en Derecho Constitucional, esta cuarta edición del programa que acá comanda y coordina la doctora Verónica Vilsic. Bueno, como les decía, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales. Vamos a encontrarnos en este ciclo, bueno, esta tarde, el próximo miércoles y finalizando el miércoles siguiente, siempre en este mismo horario, con el mismo enlace de acceso. Acá la doctora Vilsic se ha encargado de reunir a un grupo de expositores, de docentes, de especialistas que la van a estar acompañando a lo largo de estas 3 jornadas. Así que bueno, el espacio, Verónica, es tuyo. Voy a hablar un poquito antes de ella. Verónica es abogada, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Constitucional por la UBA, se desempeña como relatora en la Defensoría de Casación Penal, es docente y autora de artículos de su especialidad. Así que, Verónica, este es tu espacio, te dejo acá con el público y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. También estamos esperando a la doctora Ábalos, que se está por conectar, justo así estábamos recién interconectados, pero bueno, principalmente, más allá de que esta sea el cuarto programa de formación y actualización en Derecho Constitucional, para mí es un placer estar nuevamente ante ustedes, ante quienes se han querido presenciar este programa a través del sistema de videoconferencias del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Quiero precisamente agradecer al doctor Pablo Perel, a todo su equipo de trabajo, porque desde hace un tiempo, ya 4 años, confían en mí para poder compartir estos espacios donde yo muchísimos años fui como alumna y hoy contar con esta posibilidad, estoy por demás agradecida por eso mismo. Y también, obviamente, a los expositores que me acompañan en el día de hoy virtualmente, en el panel, pero virtual. A mi lado van a estar ellos en la jornada de hoy, les decía anteriormente, tanto el doctor Hernández, que lo pueden ver en pantalla, como la doctora Ábalos, que está pronta a conectarse, y obviamente a los expositores que estarán en las próximas jornadas. Les voy a recordar los temas que vamos a ver en este programa, en este cuarto programa, particularmente en el día de hoy. El doctor Antonio María Hernández va a hablar de las 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino. La doctora María Gabriela Ábalos va a hablar de la autonomía municipal. En lo que a mí respecta, voy a hacer una primera parte de lo que tiene que ver las acciones de garantías de los derechos relativa al habeas corpus, y la semana que viene vamos a continuar con la doctora Adelina Loiano, que va a hacer lo propio en relación al amparo, y la doctora Marcela Basterra, que nos va a hablar del derecho al olvido, del alcance y los límites, esto obviamente vinculado a la habeas data, ¿sí? Para terminar de esa forma con las acciones de garantías de los derechos. Y en el último panel de ese día va a estar la doctora Sofía Sagüez, que va a hablar sobre litigio estructural. Les quiero aclarar que en la última clase que está pactada en el programa, ustedes van a ver que figuran tanto el doctor Garay como el doctor Urtiaga sobre recurso extraordinario federal, y en ese sentido ustedes van a contar solo con el doctor Urtiaga, ¿sí? En esa clase, porque por una cuestión de agenda me pidió por favor que les adelantara que no podrá estar ese día. Así que bueno, quiero que sepan esto, para quienes no me conocían de anteriores cursos, yo voy a estar en todas las jornadas, así que cualquier cosa también se pueden contactar conmigo. Y voy a presentar, más allá de agradecer por la presentación que ha hecho sobre mí, que obviamente si no uno queda bastante autorreferencial porque lo termina haciendo, en lo personal voy a agradecer a los dos expositores que tengo el gusto de que no solo hayan aceptado, sino que efectivamente hayamos podido coordinar sus agendas con tantas actividades, así que les estoy sumamente agradecida. Y les voy a contar que la doctora María Gabriela Ábalos es mendocina, así que también la virtualidad nos permite tener justo en el día de hoy a dos expositores que no son de la provincia de Buenos Aires, así que eso refuerza justamente la temática que vamos a abordar hoy, o que ellos, hoy no me toca a mí hablar de federalismo, así que ellos son los mejores expositores que podemos tener para esto. La doctora Ábalos es justamente no solo abogada, sino que es doctora en ciencias jurídicas y sociales, es especialista y magíster en magistratura y gestión judicial, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público provincial y municipal, también es profesora en eso en las universidades de Mendoza y de Nacional de Cuyo, y también es profesora en posgrado, ¿sí? En las facultades de Derecho de la Austral y en la de Buenos Aires, donde tuve la posibilidad de ser su alumna. Integra varias asociaciones vinculadas obviamente al derecho administrativo, al derecho constitucional, y a nivel profesional es jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario de Mendoza. Ahora voy a
hacer una breve referencia, pues debe ser breve, ante el extenso también currículum y la gran trayectoria que tiene el doctor Antonio María Hernández, así que vamos a destacar los aspectos en ese sentido más salientes de su trayectoria profesional, que él es abogado, es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad de Córdoba, también es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y postdoctoral Senior Fellow de la State University of New York. Bueno, esto en inglés, disculpen la pronunciación en su caso, pero bueno, es director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias de Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales. Integra también, o ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, y acá viene un dato muy saliente que yo quiero remarcar especialmente, que el doctor Hernández fue vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Convención Nacional Constituyente en 1994, la Constitución que todos tenemos en nuestras manos. También fue convencional constituyente de la provincia de Córdoba en la reforma de 1987 y presidente de la Convención Municipal Constituyente de la ciudad de Córdoba en 1995. Fue declarado personalidad destacada en las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió el premio Justicia 2017 por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Obviamente se darán cuenta que con esa trayectoria esto se ha visto reflejado en tantas conferencias, tiene más de 750 conferencias que ha dado, tanto a universidades nacionales como extranjeras, y también cuentan en el caso del doctor Hernández sí son plurales, más de 50 libros en cuanto a autoría y coautoría sobre derecho constitucional, federalismo, constitucionalismo provincial y municipal, así que por todo ello creo que agradezco que la presentación no la haya hecho yo, porque obviamente ante tan relevantes expositores que tenemos en el día de la fecha, para mí es un honor compartir panel con ellos, así que yo quiero agradecerles nuevamente, no voy a robar más tiempo para esto, vamos a hacer una aclaración que más allá de que por ahí, quizá por una cuestión metodológica, quiero dejar a salvo que el doctor Hernández me pidió que les hiciera saber, que eventualmente si esto se extiende quizá más allá del tiempo programado en un comienzo, por ahí no pueda estar, entonces por eso quiero destacar que el doctor va a hacer su exposición y en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, dejarla formulada en el chat, ¿sí? O eventualmente al finalizar la misma hacerlo saber, así podemos aprovechar que él se encuentra disponible para eso. Así que quiero agradecerles por todo eso y le voy a dar la palabra al doctor Hernández para que nos deleite con su exposición. Verónica, muchas gracias por la presentación y por esta invitación. La verdad es un gran placer tomar contacto con ustedes, compartir esta intervención junto a mi distinguida amiga María Gabriela Ábalos, con quien tenemos una larga trayectoria de lucha por el federalismo y por las autonomías municipales. Elegí como tema de exposición mis 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, pero esto requiere una explicación previa que va a tener que ser necesariamente muy sintética. Si hablo de propuestas para fortalecer el federalismo es porque parto de una conclusión y obviamente es esta que voy a dar muy sintéticamente. Nosotros observamos una enorme distancia entre lo que es el proyecto federal inserto en la Constitución Nacional y la realidad que estamos atravesando. Para llegar a esta conclusión, vos necesitas, en primer lugar, siempre una visión interdisciplinaria para estudiar el derecho y en particular el derecho público y en particular el federalismo. Pero yo ahora me voy a detener en las tres visiones normativas que hemos tenido del federalismo argentino a nivel constitucional. Luego de esto, con una visión más sociológica, más politológica, tengo que hacer un juicio de valor sobre el cumplimiento o no del proyecto federal de la Constitución, habiendo adelantado una respuesta positiva en tal sentido, ¿no? Y de ahí las 20 propuestas. La primera versión normativa de federalismo estuvo muy vinculada
al concepto de Alberdi, que se apartó del modelo norteamericano y nos llevó a un federalismo mucho más centralizado. Esto está claramente expresado en las bases, capítulos 17 a 24. Él claramente decía que el punto de partida podrá ser el federalismo, pero el punto de llegada iba a ser la unidad de régimen, de tal manera que no deja de sorprender su concepción, yo diría extraordinariamente centralista, que llevó, porque influenció mucho a los constituyentes del 53, sobre todo a través de Juan María Gutiérrez y también de José Benjamín Gorostiaga, llevó hasta este límite. Por ejemplo, una provincia, para tener sancionada la Constitución, necesitaba la aprobación por parte del Congreso de la Nación. Y un juicio político a un gobernador tenía que ser hecho por el Congreso. Igualmente, sin tener en cuenta lo que era el dominio provincial y la intangibilidad de las provincias, que está en el artículo 13, por ejemplo, se estableció que Buenos Aires era la capital federal, entre otros aspectos claramente centralistas. Esta primera visión normativa de federalismo encuentra una respuesta al muy poco tiempo, la gran reforma constitucional de 1860. Al tema hay que inscribirlo. Les pediría que cierren por favor los micrófonos. Estoy escuchando. Ahí estaba pidiendo lo mismo, pero no sé cuál será porque están muteados, así que... Ahí me parece que es Gabriela. Ahí está, Gabriela, ahí está, estaba ingresando. Gaby, ¿nos escuchás ahora? Perdón la interrupción, pero... No los escucho, pero lo estoy intentando arreglar, no te preocupes. Bueno. Antonio, un gusto saludarte. Ay, acabo de hablar con vos y no me he escuchado, entonces. No te escuchaba. Ahí estoy intentando. No te quise desilusionar, pero viste, dije, sabía que estaba con inconvenientes. Pero claro, mirá, no, bueno, espero que no los escucho. Pero yo no entiendo, Gabriel, porque vos sos la experta que me resolvés a mí los problemas técnicos y ahora te pasa esto a vos, no lo puedo creer. Bueno, en definitiva, es increíble. Bueno, la cuestión es que la segunda versión de federalismo hay que colocarla también en el contexto histórico y en la polémica que fue extremadamente dura, en algunos aspectos descalificatoria para ambos, que se dio entre Alberdi y Sarmiento. Ustedes saben que tuvieron más que debate, una polémica muy agria en torno precisamente a las cuestiones del federalismo. Lo que pasa es que Sarmiento, que era unitario al llegar a los Estados Unidos, tal como lo describe en el libro Viajes, queda deslumbrado, lo mismo que Alexis de Tocqueville, de lo que era la fuerza igualitaria de la democracia norteamericana y la extraordinaria fuerza que tenían las autonomías locales y estaduales, de tal manera que él se vuelve un federalista y precisamente las críticas centrales del comentario a la Constitución Nacional están centradas en las cuestiones federales. Por eso no fue casualidad que una vez que Justo José de Urquiza produce otro de los enormes aportes a la historia nacional, es decir, la incorporación de la poderosa provincia de Buenos Aires, luego de derrotado en la batalla de Cepeda el general Mitre, nos vamos al Pacto de San José de Flores, a la revisión de la Constitución por una comisión especial de la provincia de Buenos Aires, integrada entre otros por Mitre, por Vélez Arfiel, por el propio Sarmiento, y después nos vamos a la reunión de la Convención Constituyente, donde el hombre más destacado, incuestionablemente, fue Domingo Faustino Sarmiento. Esta segunda versión normativa de federalismo corrige los aspectos más graves de centralización que tenía la primera versión normativa de federalismo, y este es el texto que en definitiva regiría por muchos años hasta que aparece la tercera y última versión normativa, que es la Gran Reforma Constitucional de 1994, cuyo segundo debate
en extensión, tal vez primero en importancia, fue destinado a la descentralización del poder. Para entender la reforma de 1994, una de cuyas ideas fuerza fue producir esa descentralización, profundizar esa descentralización del poder, nosotros tenemos que analizar tres grandes capítulos. Primero, el federalismo en estricto sentido, lo cual significa analizarlo en aspectos institucionales, políticos, financieros, económicos, sociales y culturales. Yo no tengo tiempo en este momento de detenerme en eso, para eso pueden ver mis libros. Uno muy actualizado se llama Derecho Público Provincial, ahí he expuesto estas cuestiones, un libro que hemos coordinado con el doctor Barrera Buteler, los primeros destinados a las cuestiones federales que son de mi autoría y donde explico detenidamente qué ocurrió en esta materia en cada uno de los aspectos en la reforma constitucional de 1994. El segundo capítulo es el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, artículo 123, tema que va a exponer con la calidad que la caracteriza María Gabriela Ábalos. El tercer gran capítulo es el otorgamiento de un estatus especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ese tema le he destinado el libro que tengo en mis manos, que se llama precisamente La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino. Esto es Jus Baires, Buenos Aires, 2016. Precisamente acá están expuestas en detalle también, con mayor profundidad de lo que lo voy a hacer ahora, esas 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino. Lo he unido a la explicación del tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque hay que comprender perfectamente bien que no podés entender el federalismo sin una asociación de estados. Cuando vos analizás el federalismo argentino a la luz de la reforma del 94, te encontrás con 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincias, municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobiernos locales autónomos. Incluso la posibilidad, artículo 124, de creación de regiones para el desarrollo económico y social. De tal manera que, a la luz del federalismo comparado, nosotros tenemos una federación moderna, compleja, sumamente interesante, tanto que antes de la pandemia, el último viaje que tuve fue a la Universidad de Melbourne, en Australia, para discutir el rol de las grandes ciudades dentro de los estados federales. ¿Y por qué tenían tanto interés en conocer algo de la Argentina, lo cual, por supuesto, no es común? Fue por el tema de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense que la ciudad, para mí, como lo dije en la Convención Constituyente, es una ciudad-estado, es casi una provincia, es un nuevo socio de la relación federal. El territorio de la ciudad está parcialmente federalizado. La propia ciudad puede ser objeto de una intervención federal, como lo dice el inciso 31 del artículo 75, y además, obviamente, están reconocidos todos los aspectos de la autonomía, empezando por el aspecto constituyente, razón por la cual dictaron su propia constitución en 1996. Así que es muy claro en esta materia, lo digo de paso, partir de un conocimiento muy preciso de la Constitución Nacional. Cuando digo la Constitución Nacional y en materia de federalismo me refiero especialmente a la reforma constitucional de 1994, porque esa es la Constitución efectivamente vigente en la materia. Lo cual no significa que queden algunos aspectos del pasado. Por ejemplo, el artículo 6, que no podía ser reformado, sobre intervención federal, aunque acá hubo una reforma muy importante, porque habiendo sido esto el lamento clásico del federalismo argentino, y con 170 intervenciones federales efectuadas por decreto, acá estableció el constituyente que solo el Congreso puede declarar la intervención federal, y si estuviese en receso, el presidente, al declararlo por decreto, inmediatamente tiene que convocar al Congreso para que se ratifique o no la medida. Así que, en definitiva, esto es muy importante precisarlo.
Frente a esta realidad normativa y constitucional, acá utilizo una visión interdisciplinaria de tipo politológico, sociológico y aún jurídico constitucional para concluir en lo siguiente. Enorme alejamiento del texto con la realidad. En la Argentina no tenemos finanzas federales, tenemos lo que técnicamente se llama unitarismo fiscal. Solamente voy a dar un solo dato, libros federales y unitarios en el siglo XXI de Juan Yach. Ingresos del gobierno federal, 84,4%, ingresos de las 23 provincias más la Cava, 14,2%, ingresos de aproximadamente 2.250 gobiernos locales, 1,4%. Conclusión elemental, todo está en manos del gobierno federal. Es evidente que la dependencia política, económica y social de las provincias y de los municipios es muy grande, y también expreso otra característica propia de la anomia que nos caracteriza, utilizando ya un término de Nino. Lo que ocurre con el gobierno federal en relación a las provincias ocurre a su vez de las provincias con respecto a los municipios. El tema es de mucha complejidad, solo nos demuestra la decadencia institucional que nosotros soportamos, de tal manera entonces que tenemos un federalismo, voy a dar otra característica general, notoriamente centralizado, todo ello en violación de la Constitución Nacional. Frente a este diagnóstico, escribí oportunamente las 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino. No hay orden de jerarquía en las propuestas, solo mencioné en primer lugar las de tipo institucional. Ya vamos a ver a medida que avancemos que después aparecen otras propuestas con visión interdisciplinaria. Primera de las propuestas, parece una verdad de perogrullo: cumplir con el proyecto federal de la Constitución Nacional. Estoy absolutamente convencido que no solo la cuestión federal, sino muchos otros aspectos de la Argentina podrían cambiar si realmente rigiese en plenitud la Constitución Nacional. Con motivo de los 25 años de la Reforma, escribí un libro que se llama 25 años de la Reforma Constitucional de 1994, donde, por ejemplo, al mostrar las sistemáticas violaciones de la Constitución Nacional, enuncio las 25 leyes reglamentarias de la Constitución que todavía no ha dictado el Congreso de la Nación. Una de ellas, por ejemplo, son las leyes convenio de coparticipación impositiva, por señalar simplemente un ejemplo dentro de 25 leyes. Las violaciones ya vamos a darnos cuenta que son más severas. Por ejemplo, más allá de la actitud del Congreso, hay 3 provincias que no respetan la Constitución Nacional en relación a la autonomía municipal. Desafortunadamente son 3 provincias muy importantes, nada menos que la poderosa provincia de Buenos Aires, en primer lugar, después la provincia de Santa Fe, después la provincia de Mendoza. Pero además existen violaciones constitucionales a la autonomía municipal en otras provincias, tema que en este momento no voy a exponer. Simplemente lo que muestro es que la primera propuesta es cumplir con la Constitución Nacional. Este tema a mí me ha preocupado sobremanera. Saben que he logrado probar desde una visión interdisciplinaria, al dirigir 2 encuestas de cultura constitucional, una realizada en 2004, donde el politólogo interviniente fue Daniel Sobato, el sociólogo fue Manuel Morey Araujo, publicado como libro en México en 2005, se llama Encuesta de Cultura Constitucional, Argentina, una sociedad anómica. La segunda encuesta la pude llevar adelante en el 2014. Acá el único cambio fue que el sociólogo interviniente fue Eduardo Fidanza. Esto fue publicado como libro bajo el título Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, Argentina, una sociedad anómica, por Eudeva, Buenos Aires, 2016.
los datos son gravísimos. Por ejemplo, más del 80% de los entrevistados reconocen que la Argentina es un país al margen de la ley, que era lo que decía Nino. El 85% reconoce que los argentinos somos desobedientes y transgresores. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen los políticos, los policías, los funcionarios públicos, el resto de la sociedad. Esta es la segunda encuesta. Después, en quinto lugar, los jueces como violadores de la Constitución y después los abogados. Cuando se pregunta por qué se violan la Constitución y las leyes, la primera de las respuestas, que es muy inquietante, es por el mal funcionamiento del Poder Judicial, lo dice el 33% de los entrevistados. La respuesta siguiente, 30%, dice que es por el mal comportamiento que tienen los argentinos, tema que a mí me ha preocupado mucho, tanto que otra de las respuestas muy inquietantes de la encuesta es que, preguntados los participantes en la encuesta sobre si en la Argentina se distinguía con claridad el bien del mal, un 73% reconoció que no existe claridad en la distinción entre bien y mal y la sociedad argentina. Yo no tengo ninguna duda que es el cuadro, tal como lo titulé, de una sociedad anómica. Así que, la primera cuestión para cambiar la Argentina: educación popular y democrática, cumplimiento de las normas constitucionales, tratar de llevar adelante el proyecto democrático, republicano y federal, que es la quintesencia filosófica y política de la Constitución. Segunda propuesta: terminar el hiperpresidencialismo. Esta es una patología muy grave que se sufre en algunos países del mundo, también en América Latina, obviamente en la Argentina. No tengo tiempo para detenerme en la cuestión. Hace poco expuse qué había ocurrido en el marco de la pandemia. Fue en el libro Emergencias, Orden Constitucional y COVID-19, publicado en 2020. Ahí explicité cómo las emergencias han servido para potenciar el hiperpresidencialismo. ¿Por qué? Porque se gobierna por decreto y por muy pocas personas. ¿Hasta dónde llegó el paroxismo de la centralización en la Argentina? A que la autorización simplemente para trasladarse de un lugar a otro del país tenía que ser dada esa autorización por un solo funcionario, el ministro del Interior de la Nación, en un país de 45 millones de personas y con una geografía que es la octava del mundo. Así que saquen ustedes conclusiones lo que significa el hiperpresidencialismo. Por supuesto que podría mencionarles la cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados por cada presidente, empezando por Menem, 550, Néstor Kirchner, 249, ya van aproximadamente 130 dictados por el actual presidente Alberto Fernández. Obviamente esto significa una profunda declinación del Congreso. Así que este es un tema muy grave, muy delicado. Está en cuestión no solo la forma federal, sino la forma republicana de gobierno. Tercera propuesta: fortalecer el Congreso y en particular el rol del Senado. Porque ustedes saben que el Senado es el órgano federal por antonomasia. Nosotros, para colmo, en la reforma le dimos mayores potestades. Ahí comienza el debate de la ley de coparticipación impositiva y de las leyes que tienden a superar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Además, lo hicimos mucho más federal y democrático, porque saben que de 2 pasamos a 3 senadores con representación de la minoría, y además elección directa, y hemos reducido el mandato que tenían los senadores. Ninguno de esos objetivos pudo ser cumplido. Yo no advierto en el Senado ningún comportamiento federal en este momento. Así que este es un tema muy delicado, tampoco tengo tiempo de detenerme en la cuestión. Cuarta propuesta institucional: fortalecer el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de enorme importancia en materia federal, porque todos sabemos
que tal vez el problema más grave de una federación sea la delimitación o el conflicto por las competencias. Y fíjense ustedes que ese es el rol de la Corte Suprema. Acá es donde sí puedo transmitir una muy buena noticia. Si hay algo que hay que señalar de manera ponderada, plausible, con una alta calificación del cumplimiento de su misión constitucional, es lo que está haciendo la Corte Suprema a partir del año 2004, profundizándose esta jurisprudencia en los últimos años, porque no es casualidad que en la Corte Suprema haya dos ministros con quienes trabajamos juntos en la comisión redactora para escribir estas normas constitucionales. Me refiero al presidente de la Corte, Horacio Rosati, y al otro ministro, Juan Carlos Maqueda. Así que, imagínense lo que significó el caso Zavalía, donde incluso se reconoce la idea no de autonomía, sino de soberanía de las provincias. Imagínense lo que significó el caso Pedraza, donde antes vos tenías que llegar a Buenos Aires para ir a la Cámara Federal de Seguridad Social. A este grado de centralización habíamos llegado, de tal manera que ahora un jubilado simplemente puede litigar en la segunda instancia ante cada una de las cámaras federales del país. Para no hablar de los aspectos más importantes del federalismo fiscal que están en el fallo sobre los reclamos de las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba, fallado en 2015. Y si hablamos de autonomía municipal, aunque yo descarto que esto lo va a exponer después Gabriela, hay que partir luego de los temas institucionales que ya conocemos, esencialmente de lo que se ha hecho en el aspecto tributario de la autonomía. Ahí hay tres fallos muy importantes, que son Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja, 2014. Claro, tuve el honor de ser el abogado de la Municipalidad de La Rioja. En ese caso no había ley convenio de coparticipación impositiva para las provincias. 2018, Municipalidad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero, ahí había ley convenio de coparticipación, pero se aplicaba de manera discriminatoria. Lo pude probar a eso y la Corte le ordena al gobierno de la provincia que respete estrictamente lo que decía la ley convenio. Finalmente, nosotros tenemos un caso muy importante que tiene que ver con la poderosa provincia de Buenos Aires, es el caso Action contra Municipalidad de Quilmes, donde presenté una amicus curia en representación de 40 intendentes de todo el arco político e ideológico de la provincia, frente a la poderosa empresa petrolera que querían negar la constitucionalidad del cobro de la tasa de seguridad e higiene, que representa el 34% de los ingresos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, estaba en jaque directamente el corazón del poder tributario municipal en la provincia de Buenos Aires. Así que, con estos fallos, a los cuales hay que sumar otros, lo va a hacer después Gabriela, no hay ninguna duda que nosotros tenemos una clara jurisprudencia federalista y municipalista por parte de la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es sorprendente que los gobernadores, en vez de reunirse para ver cómo sientan las bases para iniciar el debate de la ley convenio de coparticipación impositiva, que es la obligación constitucional que tienen con el presidente, se reúnen para ver cómo se aumente el número de ministros de la Corte a 25, lo cual, como lo he demostrado en un artículo publicado en Clarín, es un verdadero disparate a nivel del derecho federal comparado, pero no tengo tiempo de decir más cosas al respecto. Propuesta número 5. Llevar adelante una verdadera política de Estado para afrontar el problema de ordenamiento territorial gravísimo que tenemos los argentinos. O sea, la concentración en el área metropolitana de Buenos Aires, donde en menos del 1% del territorio nacional tenemos el 37,5% de la población y donde además hay sucesivas migraciones que vienen en general del norte del país para buscar algún desarrollo económico y social que no obtienen en las provincias, y eso termina en la primera, en la segunda, en el tercero, en el cuarto cinturón
del área metropolitana de Buenos Aires. Así que este es un tema muy delicado. Esto afecta a toda la Argentina. Acá hace falta una verdadera política de Estado. Hacen falta estadistas. De paso digo que un estadista no es el que piensa en la próxima elección como normalmente se hace en la Argentina. El estadista es el que piensa en las próximas generaciones. La propuesta sexta: iniciar ya mismo el debate sobre la ley convenio de coparticipación impositiva dentro de las medidas de las propuestas que yo he formulado, ninguna más urgente que debatir la cuestión de la coparticipación impositiva, porque acá se expresa en su máxima expresión la arbitrariedad del gobierno federal, que es tan grave que durante la pandemia posibilitó que con un zarpazo por decreto de necesidad de urgencia se quitara fondos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinarlos directamente a la provincia de Buenos Aires, solo con criterios de pura arbitrariedad. Este tema va a ser resuelto próximamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La propuesta número séptima está íntimamente vinculada a la anterior porque es el pedido de cumplimiento estricto de los principios federales en la sanción del presupuesto anual por parte del Congreso. Son los mismos principios federales de la Ley Convenio de Coparticipación Federal. Sostengo que cada año el Congreso viola sistemáticamente la Constitución Nacional, porque ya sabemos que la mayoría de los fondos van al área metropolitana. Por ejemplo, 85% de los subsidios de transporte o de electricidad van al área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros pagamos en transporte y energía eléctrica 4 o 5 veces en el interior de lo que se paga en el área metropolitana de Buenos Aires. El tema no termina ahí, lo anticipo desde ya. Cuando se declara la última emergencia, la ley 27.541, de manera groseramente inconstitucional y centralista, se da por terminado el proceso que se había comenzado para que Edenor, Edesur y AISA, en vez de estar a cargo del presupuesto nacional, o sea, nuestro, del interior del país, esas empresas siguen en manos del gobierno federal, lo cual es algo verdaderamente vergonzoso por lo centralista y por la injusticia que significa. Y son las que reciben mayor cantidad de subsidios, como estoy en este momento comentando. A esto habría que decirlo, ya que hablamos del área metropolitana, algo muy grave, que es violación de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. No se han producido las transferencias en materia de justicia nacional, no se han transferido tampoco ni la Inspección General de Justicia, ni tampoco la Dirección de Catastro. Todo eso continúa a cargo del presupuesto nacional, lo cual es otra violación del artículo 129 de la Constitución Nacional. Acá solo avanzamos en la transferencia de 20.428 policías federales, lo cual era absolutamente elemental. Yo esto lo había señalado ya en el debate, porque era, después de ser constituyente, seguía con mandato de diputado nacional, y cuando se va a sancionar la ley 24.588, señalo en el debate la inconstitucionalidad de los artículos 2, 7, 8 y 10, de tal manera que muchos años después se modifica este artículo 7, y obviamente a partir de ahí se pudo hacer la transferencia y se creó la Policía Metropolitana de Buenos Aires. La propuesta número 8, seguimos con las propuestas económicas, es federalizar el Banco Central. Es tan grave este tema que nada de ello ha ocurrido. Seguimos con un Banco Central como en 1935, como si fuéramos un país unitario. Así que acá hay otra olímpica manifestación de centralismo y de violación de la Constitución. La propuesta número 9, afianzar el federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones interjurisdiccionales,
creación de una asociación o conferencia nacional de gobernadores, que son los dos ejemplos que se dan en México y en el federalismo norteamericano. Nosotros necesitamos esa institución porque ningún gobernador puede mantener una conversación solo frente al presidente. Es decir, la dependencia es tan grande, la diferencia de poder es tan extrema, que evidentemente no puede haber ningún diálogo sobre lo que el país necesita, que es una verdadera agenda federal, tema que estoy solicitando hace años, como también una agenda regional, ya me voy a referir a eso, también una agenda municipal que tampoco tenemos. La propuesta número 10, realizar una planificación federal para el desarrollo del país con participación de los distintos niveles estaduales. Yo creo que la sola enunciación nos permite comprender que necesitamos planificación estratégica, hay que pensar en grande la Argentina, hay que hacer participar dentro de esta idea fuerza del federalismo de concertación a todos los niveles gubernamentales en un plan de desarrollo del país. La propuesta número 11, promover las regiones para el desarrollo económico y social, artículo 124 de la Constitución. El mapa está prácticamente dibujado, pero hay una particularidad gravísima. Por un lado, la región del Gran Norte argentino, 10 provincias, después la región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, después la región Nueva Cuyo, después la región Patagonia, pero lo más grave es que la poderosa provincia de Buenos Aires no ha dicho absolutamente nada sobre esta cuestión, tampoco la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que nosotros veamos la magnitud de las violaciones constitucionales. La propuesta 12, impulsar el nuevo rol de regiones, provincias y municipios en los procesos de integración nacional y supranacional. Esto lo he expuesto en una serie de libros míos. Lo pueden ver en este libro Derecho Público Provincial también, o en mi libro Federalismo y Constitucionalismo Provincial. Vean ustedes lo que pasa en la Unión Europea o lo que pasa en el NAFTA. Ya sabemos que en un mundo con integración son claves las relaciones más allá de las fronteras que pueden llevar adelante las provincias, artículo 124 de la Constitución Nacional, o incluso los municipios fronterizos. Propuesta número 13, fortalecer las autonomías provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios. Acá tampoco tengo tiempo de detenerme, solo voy a hacer una referencia a la poderosa provincia de Buenos Aires. Es gravísimo que nosotros mantengamos el régimen municipal de 1934, que, como lo demostró Pablo Reca, profesor de La Plata, proviene del siglo pasado, el régimen municipal. Es vergonzoso que en 307.000 kilómetros cuadrados y 18 millones de habitantes, por lo menos, tengamos solo 135 gobiernos locales. No se trata solo de garantizar los aspectos institucionales, políticos y administrativos de la autonomía. Se trata además de descentralizar el poder en una de las provincias más reaccionarias y más centralizadas de la Argentina. Propuesta 14. Modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas. Este tema daría lugar para una conferencia más. Simplemente digo esto. Lean el artículo 124 y piensen qué pasa en la política petrolera, en la política de gas, en la política de pesca argentina. Piensen, por ejemplo, en los principios de coparticipación impositiva y vean lo que ocurre con el manejo de los fondos discrecionales que hace el gobierno federal. O piensen en muchas otras materias donde el grado de centralización en la Argentina es notable. Propuesta 15, federalizar la educación. Este tema da solo para una conferencia. Nosotros necesitamos dejar atrás la tragedia educativa que estamos transitando y necesitamos un gran debate sobre la educación en el país
Hoy mismo en clase dije que hay que volver a convocar a un congreso pedagógico en algún momento y hay que avanzar en profundas reformas en el tema educativo, que tendrá que tener presente cuestiones federales y donde además en cada provincia tendrá que conocerse la realidad y la historia provincial, por lo menos. Propuesta 16. Ejercitar un federalismo de concertación para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Este tema también es clave, lo comprenden perfectamente. Nosotros podríamos tener maduras relaciones jurisdiccionales para avanzar en la explotación en conjunto, incluso con el gobierno federal, en materia de recursos naturales. 17. Federalizar los servicios públicos de competencia nacional. Está el artículo 42 de la Constitución, prácticamente incumplido. El principio 18, afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos. Si no hay reforma política en la Argentina, seguiremos sin instituciones políticas adecuadas como ocurre en este momento. Y por supuesto que hay que afirmar la doctrina federal y la organización democrática y federal dentro de los partidos políticos. Propuesta 19, descentralizar e integrar el país en otros aspectos. Acá tendríamos que analizar desde todo el sistema ferroviario, todo el sistema de comunicaciones del país, lo que significa la utilización de las poderosas hidrovías Paraguay-Paraná, Paraná-Tieté, cómo llevamos adelante los pasos cordilleranos con Chile y con el Mercosur, para que nuestros productos no tengan que pasar todos por Buenos Aires y puedan llegar a los puertos de aguas profundas de Chile y de ahí al Pacífico. Y de ahí podríamos señalar muchos otros aspectos. Por ejemplo, se han preguntado lo que significa dentro de la región norte que yo esté en Misiones y que tenga que ir a una reunión en Salta. Si tengo que tomar un avión, tengo que pasar siempre por Buenos Aires, simplemente para señalar el grado de centralización que tiene el país. La propuesta número 20, la última, pero no por eso de extraordinaria importancia, iniciar ya mismo el debate para el traslado de la capital federal. Necesitamos observar el derecho comparado, observar qué pasa en las federaciones más importantes del mundo, comprender que no podemos centralizar todo el poder en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ir, en su momento Alfonsín lo dijo, al sur, al mar y al frío, con criterio estratégico. Yo estoy casi como Artigas, a cualquier lugar menos Buenos Aires. Esas fueron las instrucciones que les dio a los diputados de la banda oriental en la asamblea de 1813. De todas maneras, sé que hay que producir estudios al respecto, pero lo que no tengo ninguna duda es que nosotros también tenemos que producir el traslado de la capital federal. Ya el constituyente lo previó. Por eso en la lectura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre hay que distinguir el problema de la capital federal del tema de la cava. Son dos cuestiones completamente distintas. Estas son las 20 propuestas. Yo creo que así nosotros podríamos tener el cumplimiento pleno del gran proyecto federal de la Constitución Nacional. Nada más y estoy a disposición de ustedes. Bueno, doctor, muchas gracias por la exposición. Creo que me escucho a mí en eco, pero supongo que es por el audio, no sé. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Le agradecemos, así que plenamente creo que obviamente las 20 propuestas dan para hacer 20 encuentros, uno para cada propuesta, inclusive, como mínimo, porque más allá de, por ejemplo, la autonomía municipal, que va a ser un tema que va a abordar la doctora Ábalos en breves minutos, cada uno, ¿no? Y sobre todo con 25 años de historia de no cumplimiento, o en algunos casos sí, de algún cumplimiento a mitad de camino, ¿no? Pero bueno, es todo la verdad, si no se pone como dice una frase de mi padre, si no se queja, no se queje, ¿no? Entonces, si naturalizamos todo, puede ser que todo siga igual y sabemos que las cosas, el federalismo está en crisis desde siempre. En lo particular tengo una posición, por ejemplo, hasta con el Código Penal, ¿no? Que no respeta el federalismo, cualquier código, ¿no? Pero bien,
Por lo mismo, quería avisarle por las dudas, porque sé que usted me había adelantado que a las 5 se va a tener que retirar probablemente, así que yo miré en el chat, por ahora no hay una pregunta, así que quiero aprovechar estos minutos, si es que ha surgido alguna en estos instantes. Si no, de todos modos, les pido que si eventualmente a alguno le surge alguna previo a que se retire, aunque yo esté exponiendo, me avisan, no tengo ningún problema en interrumpir, si es que esto sucede, pero si no vamos a alterar el orden, voy a quedar en el medio como una de las acciones de garantía de los derechos para garantizar que la doctora Ábalos pueda tener bien el sonido al momento de desarrollar su exposición, y voy a comenzar a hacerlo, ¿sí? Si es que no hay ninguna pregunta, les doy unos segundos para ver si tienen alguna pregunta. Bueno, viendo en el chat, estoy mirando, no ha aparecido ninguna pregunta, así que vamos a tratar de entonces aprovechar estos minutos. Como para los que se han conectado después, mi nombre es Verónica Vilsic y voy a hablar de la primera parte de las acciones de garantías de los derechos. Para comenzar, quiero destacar que en materia de habeas corpus sí es importante tener presente, ¿no?, las reglas que hacen al debido proceso establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, robustecidas por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es decir, por el bloque de constitucionalidad imperante desde la última reforma de 1994. Esta reforma, entre otras cuestiones, como vimos hasta hace unos minutos, implicó en esta materia un notorio avance en lo que hace al debido proceso. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, el artículo 43 de la Constitución Nacional, junto con los instrumentos de derechos humanos que desde entonces adquirieron jerarquía constitucional. Es decir, no solo resulta relevante remarcar lo dispuesto en el mencionado artículo 43, las acciones de habeas data, habeas corpus, amparo, que antes solo existían a nivel legal, sino que también todo este bloque de constitucionalidad trajo nuevas pautas en materia interpretativa, en materia de aplicación judicial, ¿no? Y justamente yo les nombraba, podríamos hablar de muchísimos instrumentos de derechos humanos, pero lo que hace a la tutela judicial continua y efectiva, particularmente el artículo 25, inciso B de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra la obligación de los estados de desarrollar todas las posibilidades de ese recurso judicial, tiene que ver con la necesidad de generar, ¿qué cosa? Canales de acceso a los tribunales, acercar al justiciable y facilitar la articulación de cualquier tipo de acción en pos de la garantía de esos derechos. Entonces, ese bloque de constitucionalidad y el artículo 43 nos lleva a pensar que los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas en pos de canalizar el desarrollo constitucional de normas coherentes con las obligaciones que asumimos en sede internacional, ¿no? Y lo que no podemos olvidar también de referenciar en materia interpretativa, siempre es muy importante tener presente, es el principio pro homine, pro persona, ¿sí? En materia interpretativa hago alusión al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por ejemplo, como pasó también en materia del amparo, que va a hablar la doctora Delina Loiano la semana que viene, cuando hay una inacción del legislador, no tenemos que tolerar esa omisión, sino que podemos, desde la jurisprudencia, asumir ese rol activo. Inclusive eso es una forma como de responder a lo que nosotros nos comprometimos en sede internacional al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a lo dispuesto, por ejemplo, en los artículos 1 y 2. Es decir, los estados partes tienen que proporcionar todos los recursos judiciales efectivos, no solo, por ejemplo, para evitar la conculcación de algún derecho en ciernes, sino también para el restablecimiento de derechos conculcados cuando eso sea posible, y en última medida, la reparación de daños, ¿no? Obviamente, en el habeas corpus nosotros vamos a tratar de evitar esta situación lesiva. En esta necesidad justamente de considerar un rol activo por parte del Estado argentino y evitar inclusive que frente a cualquier obstáculo lo que tenemos nosotros como Estado es la obligación de removerlo, ¿sí? Esto para que todos los ciudadanos, parafraseando lo que dice nuestro preámbulo de la Constitución, los habitantes, cualquier persona que habite en la República, puedan gozar y disfrutar de todos los derechos constitucional y convencionalmente reconocidos, ¿sí? Nosotros tenemos los derechos como personas y el Estado simplemente lo que tiene que hacer es reconocer esos derechos, ¿no? Simplemente entre comillas. Justamente, de no obrar en esa dirección, el Estado argentino podría incurrir en violación de esos compromisos internacionales de los que vengo haciendo referencia. Y lo que me importa remarcar es que nunca el Estado argentino puede tolerar obstrucciones, dilaciones ni entorpecimientos que, por ejemplo, conduzcan a lesionar derechos o, en otra perspectiva, a la impunidad. Y lo que quiero destacar entonces, hablando de la impunidad, también tiene que ver con la necesidad de una resolución pronta, definitiva de las cuestiones de la tutela
tutela de los derechos humanos fundamentales, la necesidad, por otro lado, de garantizar un poder judicial independiente, y en este sentido, de que las decisiones emergentes del poder judicial también se cumplan. Por esto tiene que ver con otro tema muy importante, que es la legitimidad del poder judicial, que también puede estar en crisis. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, que en materia interpretativa siempre tiene que estar presente el principio de razonabilidad. Esto lo quise marcar simplemente a modo de introducción, porque vamos a hablar mucho de las acciones de garantías de los derechos en este y en el encuentro que sigue. Pero vamos a empezar a hablar entonces en concreto del habeas corpus, de recordar que el habeas corpus tiene directa vinculación con la libertad, sea en su faz física, en su faz ambulatoria, y cuando digo la libertad física y ambulatoria, la aclaro porque bien sabemos que el ordenamiento jurídico, por ejemplo, también protege la intimidad como una de las esferas de la libertad, ¿no? Que podríamos ver cuando, por ejemplo, en clase explico los delitos contra la libertad. Entonces, retomando estas cuestiones, yo les decía libertad física, libertad ambulatoria, porque siempre sabemos que para la civilización humana, mucha sangre ha derramado la civilización humana en pos de la consagración, de la protección de la libertad, que tiene que siempre prevalecer, resguardarse. Por eso, cuando uno, en particular desde el derecho penal, cuando me aboco al análisis de la libertad, a las cuestiones vinculadas con esta, siempre me gusta referenciar la mirada que sobre el derecho penal y la libertad tiene el doctor Dona, ¿no? Porque cuando explica el derecho penal, cuando explica la teoría del delito, el segmento concerniente a la culpabilidad, los fundamentos de la pena, alude al derecho penal y a la libertad. Y en lo que importa destacar en materia de habeas corpus, precisamente desde sus orígenes vino a proteger esa libertad, mucho antes inclusive de que nosotros, o la historia, ¿no?, en sí hablara de derecho constitucional. Esta es la necesidad de, como les decía, de proteger la libertad. Y vamos a ver, no es una clase, no quiero hacer un raconto muy extenso, pero obviamente todos los que pasamos por una facultad de Derecho, cuando nosotros queremos saber la evolución histórica de un instituto, siempre miramos, ¿sí? Siempre miramos los antecedentes, de dónde surge determinada figura y demás. Entonces, cuando uno mira para atrás, vamos al derecho romano, muchas veces los que estudiamos derecho, ¿no? Y si bien desde que, yo me acuerdo desde cuarto grado, justo yo estaba en 1994 en cuarto grado, salió la nueva constitución, que es esta misma que tengo, y a mí me explicaron habeas corpus, traer el cuerpo, habeas data, traer el dato. Esto me quedó, pero hay una historia detrás de esto, ¿sí? Está el interdicto de homine liberum exhibendo, que esto viene del derecho romano, era un interdicto que se interponía por una acción rápida que ¿qué buscaba? Que la autoridad pública le exhibiera al pretor, que era el magistrado, ¿sí?, ante el cual se peticionaba que se presentara a una persona sobre la cual se quería comprobar si efectivamente estaba libre o no. Entonces, yo esto lo traigo a colación como primer, ¿no?, antecedente que podríamos buscar en la historia para ver desde dónde o desde cuándo hablamos de habeas corpus. Vamos a la Carta Magna inglesa, la verdadera Carta Magna, la de 1215, donde la figura del habeas corpus en los artículos 39 y 61 tenían una regulación incipiente de habeas corpus. Y nosotros, obviamente, como República Argentina, hasta que nos organizamos como nación, pasó mucho tiempo. Pero previo a ello nos regíamos por las normas de la corona española, el reglamento provisorio de 1811, por ejemplo, y ahí ustedes se van a encontrar con que se establecía que el Poder Ejecutivo no podía tener detenido, fíjense cuánto tiempo, a una persona por más de 48 horas sin remitirlo al juez. Bien cosificada la cosa, ¿sí? 48 horas tenía esa persona para poder presentarle ante el juez a la persona aprehendida, ¿sí? Entonces, en esa situación, eventualmente, recién ahí, pasadas 48 horas, se podía interponer una queja ante la Junta Conservadora. Y esa queja justamente es la semilla del habeas corpus, que finalmente tardaríamos un poquito más en tenerla, porque nosotros vamos a la Constitución Nacional, vamos al artículo 18 de la Constitución Nacional y sabemos que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, artículo 18. Recién, 3 años después, en 1863, surge la famosa Ley 48, que todos citamos para hablar de los recursos de la reserva del caso federal, pero en el artículo 20, esta famosa ley establecía que ante una detención arbitraria, los jueces podían investigar sobre el origen de esa prisión, ¿no? Y en caso de que esa prisión hubiera sido ordenada por autoridad o persona que no estuviera facultada, es decir, a contrario del artículo 18 de la Constitución Nacional, ahí tenían en la cuestión, lo que validaba era que se debía poner al preso inmediatamente en libertad. Esta regulación que yo les decía de la Ley 48, 1863, perduró, fíjense hasta cuándo, hasta 1900
1984, un año después de recuperada la democracia, recién se sanciona la 23.098, que es la ley que ustedes si la van a ver, ¿sí? van a ver cómo se consagra una regulación bastante prolija de lo que es el habeas corpus. Tiene dos partes bien diferentes. En una parte van a encontrarse con todo lo concerniente al Instituto del Habeas Corpus, ¿sí? Como un proceso constitucional con un alcance para todo el país, y después está la otra parte que reglamenta los detalles procedimentales del habeas corpus para el territorio de la capital federal y para los tribunales federales. Esta ley me importa que la tengamos presente porque justamente nos brinda el artículo 3 de la ley 23.098 la distinción entre los subtipos de habeas corpus. Voy a dejar para el final el habeas corpus en estado de sitio, pero primero quiero contarles lo que todos los que trabajamos de un lado u otro del mostrador de la justicia tenemos mayor posibilidad de ver en concreto en un expediente, ¿sí? Tenemos el habeas corpus preventivo. La persona no está detenida, pero tiene sospechas razonables de que hay una amenaza actual de su libertad ambulatoria. Ahí vamos a presentar un habeas corpus preventivo. Después tenemos, lamentablemente, el habeas corpus que más se presentó en la última dictadura, que tiene que ver cuando hay una privación de la libertad que se considera o se presume que es ilegítima, o hay un supuesto de desaparición forzada. Entonces, efectivamente hay una privación de la libertad, presentamos el habeas corpus clásico. Y después tenemos el que más abordamos los que trabajamos, sobre todo en el fuero penal, el habeas corpus correctivo, ¿no? Este tiene que ver con los agravamientos ilegítimos de las formas o las condiciones en que se cumple una privación de la libertad. La presentación de un habeas corpus puede ser individual o puede ser colectiva. Berbisky, es el fallo más importante en esta materia, es una de esas presentaciones colectivas. También puede ser interpuesto por derecho propio o en favor de un tercero. Y vamos a ver que la legitimación es cada vez más amplia. Yo creo que en este punto ustedes van a encontrarse con carátulas que dicen habeas corpus presentado por el tío, ¿no? Es bastante habitual. Y creo que se pasó de un extremo de la última dictadura militar, donde se rechazaban in limine, esto quiere decir sin tratar los habeas corpus que se presentaban, sin abordarlos, se pasó al extremo opuesto, donde sin cumplir con los parámetros legales y constitucionalmente establecidos para ello, se articula cualquier tipo de acción bajo la carátula de habeas corpus. Ese es uno de los problemas que voy a ir marcándoles. Entonces, yo les decía con respecto al habeas corpus correctivo, vuelvo a marcar algo, porque a mí me importa remarcar que hay autores que sostienen que el derecho amparado en el habeas corpus correctivo no es la libertad física. Y humildemente no comparto esa postura porque entiendo que precisamente ese fundamento robustece, a mi entender, la relación que encuentro con la afectación a la libertad física, porque tiene que ver con las condiciones en que se cumple esa detención. ¿Se acuerdan que les decía? Que implica en el correctivo se presenta cuando hay un agravamiento de las condiciones de detención. ¿Y esto afecta qué cosas? La integridad física, la dignidad, el derecho a no ser torturado. Siempre vamos a volver al artículo 18, siempre vamos a volver al bloque de constitucionalidad, a las reglas Mandela, que son sobre el cumplimiento de las condiciones de cómo tiene que cumplirse una pena privativa de la libertad, a la Convención contra la Tortura, distintas ordenanzas, resoluciones, convenios y declaraciones que rigen estas cuestiones. Y a diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, el requerimiento de una libertad condicional, una libertad asistida, una excarcelación, en estos casos, cuando se presenta un habeas corpus correctivo, no se solicita la liberación del detenido, sino que lo que se busca es el mejoramiento de las condiciones de detención, ¿sí? Por ejemplo, con un habeas corpus correctivo se puede lograr no solo que una persona reciba visitas, que el interno reciba la alimentación adecuada, pensemos que fuera diabético, que reciba una medicación, que pueda ir al hospital por un turno médico que tiene, ¿sí? Todo esto es lo que en definitiva vamos a tratar de ir viendo en los distintos habeas corpus que distinguimos, ¿se acuerdan en la ley que yo les decía anteriormente? Habeas corpus preventivo, habeas corpus clásico, el correctivo, el habeas corpus en estado de sitio, es el último que me queda para verlo después. Y después recuerden las cuestiones que yo les decía. El habeas corpus puede ser presentado de manera individual o de manera colectiva, por derecho propio o en favor de una tercera persona, ¿sí? Esto como rasgos generales. Y para recapitular lo que significa cada uno, preventivo, hay una amenaza de privación de la libertad. La persona no está detenida, pero sospecha que sí, lo vienen persiguiendo todos los días y le piden el documento, averiguación de identidad, ¿sí? Pensemos un segundo caso, que pensemos la privación ilegal de la libertad o una desaparición forzada de personas, vamos a presentar, una privación que se presume ilegal, presentaremos un habeas corpus clásico. Y por último tenemos el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ahí habeas corpus correctivo. Y vamos a ver ahora sí, brevemente, lo que tiene que ver con el estado de sitio. Este artículo 23 de la Constitución Nacional, ¿no? Obviamente que ustedes van a ir a la Constitución y van a ver cómo se reglamentan las cuestiones concernientes al estado de sitio, en
materia de habeas corpus, lo que nosotros vamos a tratar de controlar con esta acción es la legitimidad de una declaración, correlacionarla entre esa declaración de estado de sitio y la privación de la libertad que en su caso se disponga, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de esa detención, y por último, lo que tiene que ver con el impedimento del ejercicio del derecho de opción, ¿sí? Esto que yo marco tiene que ver más allá de que ustedes por ahí recordarán del estado de sitio que los propios estados pueden, en determinados supuestos excepcionales, declarar el estado de sitio, ¿sí? Ustedes van a ver que a lo largo de la historia de un país pueden ocurrir determinadas contingencias que hacen que se ponga en peligro, ¿qué cosa? La propia existencia, la continuidad del país, la independencia, la vigencia de las propias instituciones democráticas, y esa cuestión, esa conmoción interior, ¿sí? O ataque exterior, tanto sea interno o externo, sabemos esto con respecto a las dos modalidades del estado de sitio, tiene que ver con que esos casos extremos, los gobernantes se ven obligados justamente para defender el Estado de Derecho, el Estado en sí, la Constitución, para cumplir esas misiones básicas que como Estado tenemos en pos de la protección de los derechos de las personas, ¿qué cosa? Adoptar, ¿sí?, esta decisión del estado de sitio, que en otros países se llama estado de alarma, estado de excepción, estado de emergencia, suspensión de garantías, y justamente ese es el efecto del estado de sitio, ¿no? La suspensión de garantías. Lo único que quiero decir sobre la diferencia entre conmoción interior o ataque exterior es quién lo declara, brevemente. ¿Quién declara el estado de sitio en caso de conmoción interior? El Congreso, salvo que esté en receso. Y en caso de ataque exterior, ahí sí lo declara el presidente, pero con acuerdo del Senado. Yo les dije que el efecto del estado de sitio es la suspensión de garantías. Pero fíjense, tenemos el artículo 109 de la Constitución Nacional, ¿sí?, como un límite para el Ejecutivo, pero durante esa suspensión, no hay que malinterpretarlo, el presidente no puede, esto lo refuerza el 23 de la Constitución Nacional, no puede ni siquiera condenar por sí ni aplicar penas. O sea, esto nos refuerza siempre, ¿qué cosa? La imposibilidad del titular del Ejecutivo Nacional, ¿sí?, de ejercer funciones judiciales, ¿no? Y el 23 lo refuerza, porque obviamente habla del arresto, ¿sí? Los que estudiaron procesal penal saben que el arresto es una medida de coerción que recae sobre las personas. Entonces, arrestar a las personas en un punto a otro, esto se puede, pero el límite de esa facultad excepcional que se le da al titular del Ejecutivo se concede ¿para qué? Con una finalidad obviamente vinculada con el estado de sitio, que es proteger la seguridad pública, y no puede ser nunca ese arresto tomado como un castigo, es decir, no tiene naturaleza punitiva. Y además esa disposición, esa medida coercitiva, ¿sí?, aunque tenga una finalidad de proteger la seguridad pública, siempre tiene que ser interpretada de modo restrictivo. ¿Qué quiero decir con esto? Arrestar a aquella persona que significa, que constituya un peligro para la seguridad pública o que se considere la causante de esa conmoción interior o de ese ataque exterior. Y en materia de estado de sitio y lo que tiene que ver con estas cuestiones, hay un fallo muy conocido que llegó a instancia de la Corte Nacional, que es Timerman, en el cual habían pasado más de 2 años, esta persona había sido detenida por la Junta Militar, era un periodista, y no había sido sometido a juicio. En ese caso se dijo, lo que alegó la Corte, es que esa detención prolongada constituía una sanción en sí misma y excedía los límites del artículo 23, es decir, excedía el límite de una medida de seguridad transitoria, y por eso había que liberar al detenido. Por otro lado, yo les dije que el último supuesto del habeas corpus en estado de sitio tenía que ver con el derecho de opción, ¿sí? Y esto tiene que ver con que las personas, cuando puedan preferir salir del territorio argentino, lo tienen que solicitar al Poder Ejecutivo esta opción, este derecho de opción. Y esto es una consecuencia lógica de ¿qué cosa? De que este arresto del que les hablaba recién no tiene carácter coercitivo, punitivo, sino carácter preventivo. Si esta persona es supuestamente la que pone en peligro la paz interior, ¿qué vamos a hacer de esto? Vamos a garantizar, entonces, si la persona se va del país, ya no tendríamos ningún inconveniente. Hay un fallo en la materia que es Marcelo Torcuato de Alvear, ¿sí? Es un fallo que resolvió la Corte en relación al expresidente de nuestro país, que quiso ejercer este derecho de opción, se quiso ir a un país limítrofe y le dijeron que desde ahí podía seguir alterando el orden público, debería trasladarse a un país más lejano, ¿sí? Todo esto que les conté sobre el habeas corpus en estado de sitio lo traigo a colación porque afortunadamente, y esperemos, no tengamos que recurrir a estas medidas excepcionales. Pero sí tenemos muchos habeas corpus en la práctica cotidiana que podríamos abordar. Voy a empezar desde alguna cuestión muy reciente que tiene que ver con la emergencia sanitaria del año 2020, dictada obviamente a través de la razón de la pandemia. Y en ese sentido, ustedes, esto salió en su momento en todos los medios de comunicación, qué había pasado cuando el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires hizo parcialmente lugar a una de las acciones que en realidad eran 2 acciones que se acumularon por los defensores generales de la provincia de Buenos Aires, bajo el ropaje de lo que nosotros sabemos y que tiene que ver con lo que les conté sobre la clasificación de habeas corpus, que tenemos habeas corpus
colectivo correctivo, ¿sí? Esto era la vía escogida por los accionantes, por los defensores, tuvo un alcance múltiple. ¿Qué buscaba esto? Era en relación a todas las personas privadas de la libertad en la provincia, tutelar la situación de la pluralidad de sujetos con intereses homogéneos. Pero quiero contarles cómo llegamos a marzo 2020, esa pandemia que nos sorprendió a todos, pero la provincia de Buenos Aires, particularmente el Tribunal de Casación, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, la Suprema Corte, venían dictando medidas sobre el hacinamiento carcelario, la sobrepoblación imperante en la provincia, que fue reconocida por los propios jueces del Tribunal de Casación en el documento sobre condiciones de detención que presentaron en octubre del 2019. Y lo traigo a colación esto, porque este era el escenario que primero reconoce, ¿no?, el Tribunal de Casación Penal. O sea, sería bastante razonable si uno venía mirando las resoluciones del Tribunal de Casación, la de la Suprema Corte de Justicia que dictó en diciembre del año 2019, mediante la cual dispuso adoptar una serie de medidas frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaldías y unidades de servicio penitenciario. Este era el contexto donde después llegan los habeas corpus colectivos correctivos que resuelve el Tribunal de Casación Penal al comienzo de la pandemia. Lo remarco, y fíjense, quizá lo dije obviamente al pasar, dije personas privadas de la libertad en comisarías, alcaldías y unidades penitenciarias. Fíjense lo grave que es esto. En lo personal, yo ingresé al Poder Judicial en 2005, rendí los exámenes del Ministerio Público, y lo que yo tenía que estudiar eran todas las resoluciones dictadas como consecuencia de Berbisky. Berbisky 1, en mayo de 2021 se dicta Berbisky 2, que en breve les voy a contar qué es lo que pasó, 16 años, en la actualidad 17 años, con la misma problemática, y en Berbisky 1 ya se había dispuesto que no podía haber detenidos en comisarías, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero traer? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver con algo dogmático que expliqué, habeas corpus colectivo y correctivo, y cómo lo vemos en la práctica real de nuestra provincia. Entonces, no solo se propende mediante la articulación de ese tipo de acciones a qué cosa, al reaseguro, al restablecimiento de derechos lesionados o al menos puestos en riesgo, ¿sí? Y además, desde una mirada desde los dos lados, desde el Poder Judicial y desde el propio accionante, el interesado, hay beneficios de economía y celeridad procesal. ¿Se acuerdan que yo empecé mi exposición hablando de la necesidad de la tutela judicial continua y efectiva? Bueno, la tutela colectiva de los derechos lesionados o puestos en riesgo, ¿sí? Esto tiene vinculación con lo que quizá en otras materias habrán estudiado, que tiene que ver con los derechos individuales homogéneos, ¿sí? Derechos difusos, colectivos. Esto tiene que ver, en el caso que yo les decía, tanto en Berbisky como en los habeas corpus presentados al comienzo de la pandemia, que tienen que ver con los privados de la libertad en la provincia, derechos individuales que se colectivizan, ¿no? Entonces, lo que dispuso la Constitución en el artículo 43, última parte, tenemos habeas corpus como remedios útiles, ¿sí? Que se utilizan para que, ante reclamos de este tipo de clases, donde los derechos subjetivos individuales se colectivizan. ¿Qué significa? Que sobre las cuestiones individuales prevalecen las colectivas, las comunes. Y obviamente esto también lo vinculamos con lo que también les dije al comienzo de mi exposición. Habeas corpus no puede ser analizado si no es analizado también con el derecho del acceso a la justicia, ¿sí? La acción de habeas corpus exige siempre el agotamiento de todas las diligencias necesarias para hacer efectiva su finalidad, que no puede ser otra que el cese del acto lesivo o que se denuncia como tal. Y en consideración a este contexto que yo les decía de cómo se llega al 2020, también la Corte de Provincia, a fines del año 2018, reconoce esta cuestión del agravamiento general de las condiciones de detención de las personas alojadas en cárceles y en alcaldías del servicio penitenciario bonaerense, como las dependencias policiales. Y entonces, en 2018, el Tribunal de Casación Penal creó, o en realidad le encomendó, la Suprema Corte al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio interinstitucional. ¿Para qué? Para tratar de revertir la situación crítica de las condiciones de detención de las personas detenidas, procesadas y condenadas en la provincia de Buenos Aires. Este era el escenario 2018, 2019, 2020, y llegamos al año pasado, el 13 de mayo de 2021, donde se vuelve a expedir la Corte de Nación en Berbisky 2, digo Berbisky 2 porque así lo conocemos vulgarmente, y en ese sentido, a partir de eso, vuelve a la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde se crea el monitoreo de cumplimiento de sentencia, este nuevo órgano de implementación y seguimiento de medidas para superar el hacinamiento. Ahí se crea también, por ejemplo, la autoridad de implementación y seguimiento del programa de cumplimiento de sentencia, tienen las siglas APCS, después también se crea un observatorio. Todo esto son medidas que se van disponiendo a la actualidad. No tengo una forma de exponer y cerrar esta historia porque lamentablemente no está cerrada,
¿sí? Y este es el escenario donde estamos reconociendo en informes, en documentos, en protocolos de las visitas carcelarias que hay condiciones que agravan, en principio, las condiciones de detención, ¿sí? Por eso la vía adecuada para tratar de revertir esto ha sido la instrumentación durante la pandemia o el comienzo de la pandemia de esos habeas corpus colectivos correctivos. Por otra parte, más allá de la resolución, después en el caso concreto de cada una de las situaciones. Otro de los problemas, ¿se acuerdan que yo les dije al comienzo, que tiene que ver con, que no lo dije quizá en estos términos, pero sería una especie de desnaturalización del habeas corpus? Insisto, quienes trabajamos de un lado o del otro del mostrador vemos que se pasó un extremo donde muchas veces se presentan habeas corpus sin abastecer los recaudos constitucional y legalmente establecidos al efecto. Y hay otro problema que surge en materia de habeas corpus, que tiene que ver con la articulación de plurales reclamos por vías paralelas. ¿Qué quiero decir con esto? Uno cuando dice, bueno, si alguien reclama algo por vías paralelas, podemos tener el riesgo de sentencias contradictorias, del escándalo jurídico y consecuentemente de la afectación a la seguridad jurídica, ¿no? Y un ejemplo de esto es un fallo muy famoso en la materia que es Jurado, ¿sí? Este fallo Jurado lo que marcó es la doctrina, que es la improcedencia de articular un habeas corpus cuando existen medios de impugnación legalmente previstos en los códigos procesales penales, particularmente de la provincia de Buenos Aires. En realidad, el fallo es importante en materia de habeas corpus y la improcedencia de vías paralelas de impugnación, ¿no? Lo que estamos queriendo decir es que la Suprema Corte, este es un fallo de 2017, hizo lugar a una impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal porque entendió, ¿sí?, que la decisión que había adoptado en enero anterior la Sala de Feria no era correcta. ¿Qué quiero decir con esto? En esa oportunidad, el Tribunal de Casación Penal de la Sala de Feria había dispuesto a hacer lugar a la libertad de 4 personas cuando acogió favorablemente un habeas corpus. En esa causa, con anterioridad, la Cámara había resuelto, el abogado defensor de uno de los imputados había manifestado su intención de recurrir en casación, inclusive los otros coimputados habían manifestado la oportuna reserva, todos querían recurrir en casación, había un remedio válido en los códigos procesales penales, particularmente el de la provincia, para poder impugnar esa resolución adversa. La Suprema Corte, ¿qué hizo? Lugar al recurso fiscal, y para hacer lo que dijo, ¿no? El pronunciamiento dictado por la Sala de Feria carece o no se encuentra fundado de manera razonable de por qué ha intervenido de manera excepcional cuando hay todavía un mecanismo de impugnación de decisiones que poseen legalmente conductos propios de impugnación. ¿Qué queremos decir en resumidas cuentas? Si esto puede venir por recurso de casación, no puede articularse o habilitarse la vía del habeas corpus como un mecanismo de impugnación de decisiones previas que, insisto, poseen legalmente conductos propios de impugnación, como lo dice la Corte en este fallo, ¿sí? Y para ir tratando de cerrar, porque insisto mucho, yo podría decir sobre habeas corpus, sobre las materias que podríamos impugnar a través de acciones de habeas corpus, la problemática, por ejemplo, de la educación, ¿no? Hay un caso que me tocó comentar en un momento que era sobre el Centro Universitario de Voto, del derecho a educarse de las personas privadas de la libertad, que como consecuencia de los continuos traslados que padecían por el Servicio Penitenciario Federal, articularon una acción colectiva, un habeas corpus correctivo colectivo, ¿sí? Es decir, esto pasa lo mismo que lo que les comentaba antes. Esa acción, esa vía intentada por los recurrentes tuvo un alcance plural. La resolución justamente pretendía beneficiar a las personas que se encontraban alojadas en esa unidad y a los futuros miembros, y a las personas que en un futuro estuvieran en esa unidad de voto. Es decir, todos ellos reconocían una misma relación jurídica base que los ligaba a los miembros de ese grupo. Para declarar admisible esta acción, esta causa tramitó en la sala entre otros, la doctora Ángela Ledesma, y ahí se resolvió la admisibilidad de este pronunciamiento, por ejemplo, aludiendo al ABI, que fue el primer fallo que abrió la clase de reclamos de este tipo, ¿no? Y después Berbisky, que yo ya les venía diciendo. Digo esta clase de reclamos porque tiene que ver con la categoría de los derechos individuales homogéneos, donde los conflictos tuvieron un origen común y son derechos individuales que se colectivizan, ¿sí? La categoría de litigios complejos de reforma estructural, en donde el litigio de reforma estructural se caracteriza por varias cuestiones, pero entre ellas por la multiplicidad de actores e intereses en juego, por el carácter estructural de la violación bajo análisis y obviamente la necesidad de diseñar una respuesta, una planificación de implementación para todos ellos. Es decir, una situación genérica, colectiva, estructural, y entonces los derechos subjetivos, volvemos sobre lo mismo, se colectivizan, predominan sobre las cuestiones individuales, las colectivas o comunes. Entonces, en este sentido, es mucho más económico, mucho más efectivo garantizar el acceso a la justicia en forma colectiva. En la misma línea, el artículo 43 de la Constitución Nacional nos habla
hablar de una legitimación activa mucho más amplia inclusive que para el amparo. ¿Para qué? Para que tanto el afectado como cualquiera en su favor puedan ejercer esta acción para peticionar a las autoridades para poder garantizar de ese modo, del modo más amplio posible, el acceso al habeas corpus. En definitiva, si uno pudiera decir si es el habeas corpus o no la vía más adecuada para esta clase de reclamos, no sé si lo es, pero sí puedo, creo que, acercarme a decir que de las existentes quizás es la más apropiada para poder darle una respuesta a los afectados en este tipo de situaciones. Yo les dije que elegí para contarles en estos minutos un caso sobre educación, pero la mayoría de los correctivos, ¿no?, que nosotros solemos trabajar tienen que ver con cuestiones de salud, incrementados obviamente por el contexto de pandemia. Pero todas estas sentencias a mí me parece que es importante que las tengamos presentes porque tienen que ver con poner al alcance de la justicia el control de la administración penitenciaria, por ejemplo, porque esto está íntimamente vinculado con los fines de la pena. Los fines de la pena que nosotros tenemos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, porque muchas veces se dice que cuando una persona privada de la libertad no puede acceder al derecho a la educación, al trabajo, esas prácticas terminan siendo un suplemento punitivo. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de suplemento punitivo? Es que se transformaría esa decisión arbitraria de traslados, ¿no? Eso terminaría repercutiendo en quienes no pueden acceder al derecho a la educación. Esto parecería que fuera una suerte de privilegio, beneficio, prerrogativa, ¿no? Entonces, ese sistema, que no, lo que el Tribunal de Casación, por ejemplo, hay un fallo del año 2007 que cuestiona este sistema de traslados, dice que es perverso, ese es el sistema de Calecita, ¿no? Y que afecta no solo lo que les vengo diciendo, el traslado como una forma de tortura, inclusive es asimilado, y por los obstáculos a la progresividad en el cumplimiento de la pena, ¿no? La ley 24660 en la Nación. Entonces, la necesidad de judicializar esos traslados, el control de razonabilidad para evitar que sean utilizados arbitrariamente como castigos o como represalias, lleva justamente a que, por ejemplo, tengamos otro habeas corpus donde la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura fueron ante el Tribunal de Casación Penal y dijeron, bueno, ustedes está bien, pueden hacer los traslados que consideren convenientes, pero tienen que disponerlo de manera fundada y eso se lo tienen que comunicar a los magistrados y los magistrados a las partes. ¿Para qué es esto? Para que las partes puedan, en su caso, articular las acciones que correspondan, ¿no? Porque lo que está detrás de todo esto, los traslados, las consecuencias de esos traslados del sistema de Calecita, tiene que ver con el fin resocializador de las penas, que yo les dije, artículo 18 de la Constitución Nacional, el 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también tenemos al Estado como garante. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado va a figurar siempre como garante de los derechos de las personas. Entonces, cuando los traslados son configurados, o sea, se realizan de manera arbitraria, indiscriminada, infundada y sin control judicial, esto implicaría un agravamiento de las condiciones de detención. Y por eso lo traje a colación este tema de los traslados, porque me parece que es importante que lo tengan presente en cuanto hablamos de habeas corpus correctivo. Y en definitiva, para cerrar con esto, en cuanto el habeas corpus es una gran herramienta creada por el hombre, y como diría en la canción del cantautor uruguayo Jorge Drexler, que dice que toda herramienta, en realidad dice la máquina, es creada por el hombre, pero en este caso parafraseando al cantante, digo que si el habeas corpus es una herramienta creada por el hombre, es lo que el hombre hace con ella. Entonces, lo que garantizará que la libertad y los demás derechos vinculados con la libertad, con ella, no se pierdan, es qué es lo que hace el hombre con ella, ¿sí? Con el habeas corpus. Así que, bueno, espero, mi idea era, como sabía que las exposiciones de mis compañeros de panel son muy profundas en cuanto a su desarrollo, porque tienen una gran especialización en el tema, me parecía importante acompañar este inicio de las acciones de garantías de los derechos con un pantallazo genérico de lo que entendemos por habeas corpus, las distintas clasificaciones y las problemáticas que se presentan a diario y que tienen íntima vinculación con todos los puntos del derecho penal en particular. Así que les agradezco por haberme escuchado y no sé si ahora me voy a fijar en el chat si hay alguna pregunta, y lo mismo si hay alguna pregunta para el doctor Antonio María Hernández, que por eso quise terminar también en punto, por si había quedado alguna pendiente. Ahí está, bueno, ahí estoy viendo el saludo, así que, bueno, le agradezco mucho, doctor, por haberse quedado. Así que hasta luego para usted. Y no sé si tienen alguna pregunta, si se ha formulado algún comentario al respecto por lo que estoy viendo, ¿no? Así que veo que
no hay preguntas, y consecuentemente estoy mirando por las dudas si la doctora Gabriela, ¿estás ahí? A ver, Fernando, Sí, si puesto, estoy. No sé si me escuchas bien. sí, te escucho perfecto, lo que tiene, ahí está, ahora te veo en pantalla, perfecto, sí, ahí está. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Pido disculpas por estos pequeños inconvenientes técnicos. Indícame, Vero, si ahí me escuchan bien. Yo te escucho perfecto y se te ve perfecto, así que presumo que el resto Buenísimo. también. Voy Bueno. a apagar mi micrófono, así que cualquier cosa... Bueno, excelente. Bueno, muy buenas tardes. Mi agradecimiento muy especial a la organización de este curso y particularmente a la doctora Verónica Blitzik por convocarme cada vez que llevan a cabo este tipo de actividades, estas actualizaciones. Realmente para mí es un honor estar desde Mendoza en esta actividad que organizan desde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Realmente es un honor poder participar, es un honor poder compartir con ustedes temáticas tan actuales que de alguna manera con el federalismo, con las garantías que también ha expresado Verónica y ahora con la autonomía municipal, bueno, vamos a darle esta tarde un toque de aspectos de derecho público muy importantes para quienes estamos de un lado o bien de otro del mostrador, es decir, tanto del ejercicio profesional como desde la judicatura. Creo que son realmente temas muy actuales para compartir. Bueno, en los minutos asignados quiero hacer un recorrido con ustedes sobre los principales aspectos en relación con la autonomía municipal. Y he dividido esta presentación que quiero que sea como un disparador de los grandes temas de la autonomía, un disparador que luego podrá abrir en ustedes la inquietud de seguir investigando, seguir estudiando, y por supuesto estoy a disposición de ustedes desde este momento para compartir material, incluso para responder alguna inquietud si es que estos temas, bueno, les despertaren interés adicional a lo que vamos a ver hoy. Y para ello voy a hacer un recorrido que tiene que ver con la consideración del régimen municipal para nuestros padres fundadores, una breve mención a Alberdi y Sarmiento y cómo ya ellos en el siglo XIX ya enfocaban el desarrollo del país de la mano de la organización local. Luego voy a referirme a la cabida que se le da al régimen municipal en la Constitución de 1853, pero inmediatamente matizada con el derecho público provincial, es decir, con lo que las provincias avanzan y reconocen de este régimen municipal y lo configuran en sus textos constitucionales. En este recorrido les iré agregando además la interpretación jurisprudencial que cada uno de estos periodos convoca, para luego tocar, por supuesto, la reforma constitucional de 1994, el avance de las provincias argentinas a partir de ese momento, los fallos jurisprudenciales que mejor reflejan este avance autonómico, para terminar con las cuentas pendientes, es decir, con los temas que todavía deberíamos tener muy presentes como los grandes temas que el derecho municipal nos exige en el siglo XXI. Bueno, fíjense que lo primero que quería comentarles es que la importancia de los temas municipales no es una preocupación del siglo XXI, sino que ya en el siglo XIX ya visualizaron Alberdi y Sarmiento lo que implicaba la organización local para la República. Brevemente, Alberdi, en su Derecho Público Provincial Argentino de 1853, ya decía que la organización local más realizable y fácil prenderá más presto que la organización general que se apoya en aquella. Empecemos por la organización local. ¿Y por qué? Porque decía, la patria local, la patria del municipio, del departamento, del partido, será el punto de arranque y de apoyo para la gran patria argentina. Fíjense cómo ya en el siglo XIX se visualizaba este despegue de la Argentina de la base o de la mano de la organización local. Y de la misma manera Sarmiento, que podríamos hacer todo un seminario sobre el pensamiento de ambos, pero visualicen que en Sarmiento hubo distintos momentos en su consideración sobre el municipio. Cuando va a Estados Unidos, cuando
toma contacto con la obra de Tocqueville cuando vivencia lo que es la autonomía o el régimen municipal en Estados Unidos y escribe sus Conflictos y Armonías de las Razas en América en 1883, claramente ya visualiza a la municipalidad como la sociedad en relación al suelo, la tierra, las casas, las calles, las familias, todo lo que liga a la persona, dice, a la sociedad en la que vivimos es municipal, porque la municipalidad, en una revalorización que hace, es la más antigua y persistente de las organizaciones sociales. Valga esta pequeña mención, esta pequeña pincelada de la mano de Alberdi y de Sarmiento para entender por qué el artículo 5 de la Constitución Nacional contempla el régimen municipal. Visualicen entonces que el desembarco en este artículo 5 supone claramente limitar el poder constituyente de cada provincia, exigiéndole a cada una de ellas que en sus textos constitucionales contemplen el régimen municipal como un elemento de desarrollo, como un elemento que tiene que ver con la institucionalización de aquellas provincias históricas, más las que luego van a ir incorporándose de la mano, además de la división de poderes, además de las notas republicanas y representativas, además de los principios de declaraciones y garantías, de asegurar un régimen municipal que de la mano entonces del pensamiento que sucintamente les he referido a Alberdi y Sarmiento tiene claramente un punto de contacto con el desarrollo y con la organización nacional. Y para ponerles una muestra del derecho público provincial, la primera constitución que se sanciona y que es enviada al Congreso para su aprobación es la de mi provincia, Mendoza, 1854, donde claramente el régimen municipal, que además tiene inspiración alberdiana directa, porque esta Constitución de Mendoza se inspira en un proyecto de Alberdi para Mendoza, directamente entonces les digo, este régimen municipal que alumbra la Constitución mendocina es un régimen municipal fortalecido, es un régimen municipal que tiene mucho que ver con las atribuciones del cabildo indiano y que viene a reflejar un municipio fortalecido con atribuciones en relación a la justicia, en relación a la educación y en el caso mendocino, en relación al agua. Acuérdense que Mendoza es una zona desértica, entonces el gobierno del agua es muy importante en Mendoza. Fíjense entonces que en esta línea que les quiero trazar, las provincias van aumentando sus consideraciones en torno al régimen municipal y lo van fortaleciendo. Y hablo de la provincia de Santa Fe, con su Constitución de 1921, hablo de la Convención Constituyente de Córdoba de 1923. Dos antecedentes muy importantes porque reconocen, Constitución de Santa Fe del 21, la autonomía municipal. Principios del siglo XX, claramente las provincias entienden que ese régimen municipal del artículo 5 tiene que tener mayores atribuciones y la reconocen autonomía en términos de autonomía institucional, dictado de su propia carta orgánica, además de la política, además de la administrativa, además de la económica, y así alumbra la provincia de Santa Fe muchos años después las cartas orgánicas de Santa Fe y de Rosario de 1933. Pero claro, recordemos que el país comenzó a partir de 1930, el siglo XX con 6 interrupciones democráticas, con 6 gobiernos de facto que claramente fracturaron las iniciativas a favor de fortalecer la autonomía municipal. Imaginemos que se debilita el federalismo, se anulan las autonomías provinciales y por supuesto lo mismo cabe a las autonomías municipales. De ahí que nuestro siglo XX, con estas 6 interrupciones constitucionales y democráticas, lo que tuvo fueron algunos movimientos, algunos reflejos de fortalecimiento autonómico municipal en el medio de estas fracturas democráticas. Y como les dije que lo iba a enriquecer con la jurisprudencia de la Corte Federal, les cuento que en este periodo de principios del siglo XX, sin perjuicio de la Constitución de Santa Fe o la Convención Constituyente Cordobesa, hubo una gran influencia de la doctrina, sobre todo del derecho administrativo, de los administrativistas, que concibieron ese régimen municipal del artículo 5 identificado con una descentralización administrativa, identificada ese régimen municipal con una autarquía del derecho administrativo. Y si bien también teníamos al mismo tiempo voces del derecho constitucional que planteaban de otra forma la interpretación del artículo 5,
Y valga acá mi recuerdo y mi homenaje a Corvin Fagne, por supuesto, platense y el padre de la República Representativa Municipal, el padre de la escuela platense de municipio, y de hecho les muestro también, que lo tenía para mostrarles, un libro que les recomiendo, si pueden, que lo compren, de Horacio Sánchez de Loria Parodi, no sé si llega a verse, si no les mando la foto, se las mando, sobre Adolfo Corvin Fagne, un jurista olvidado. Un libro muy interesante que los platenses y sobre todo los amantes del derecho municipal deberían tener. Verónica, te mando luego todo para que vos lo publicites. Entonces vuelvo, sin perjuicio de las voces del derecho constitucional que defendían un régimen municipal con autonomía, en la jurisprudencia de la Corte Federal tuvo más influencia la posición administrativista. De ahí que, por ejemplo, en el caso Ferrocarril del Sud contra Municipalidad de La Plata, justamente de 1911, la Corte Federal acuña la famosa frase que se va a perpetuar en varios fallos posteriores, donde califica a los municipios como meras descentralizaciones administrativas circunscriptas a fines y límites administrativos, delegaciones de los poderes provinciales. Este aquí entonces que tenemos una clara línea jurisprudencial que se inicia con este fallo, que se inclina hacia una consideración del régimen municipal limitado a una autarquía administrativa. Intertanto, el derecho público provincial, con las nuevas constituciones que se crean en la década del 50 en la Argentina, acordémonos, Neuquén de 1957, Chubut, Río Negro, Chaco del 57, Misiones del 58, constituciones nuevas para provincias recién creadas, a diferencia de esta corriente a favor de la autarquía municipal, claramente se pronuncian a favor de la autonomía municipal. Conciben ese artículo 5, ese régimen municipal con notas autonómicas. Claro, acordémonos luego del gobierno de facto, 1955, se dejan sin efecto estas constituciones, de ahí que fue poca la incidencia o la influencia a favor de la autonomía. El retorno a la legalidad institucional en 1983 marca otro hito muy importante en materia de autonomía, porque dispara a partir de 1986 movimientos reformadores provinciales, comenzando con San Juan, con su constitución de abril de 1986, seguida por varias provincias más, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Córdoba en el 87, Catamarca en el 88, Tierra del Fuego en el 91, que claramente reconocen la autonomía municipal y marcan una impronta que luego también va a llegar a la jurisprudencia de la Corte, porque el fallo de Rivademar de 1989 tiene claramente la influencia, y así lo cita el dictamen fiscal, de las provincias que ya habían reconocido esa autonomía municipal. De ahí que los fallos muy importantes, Rivademar del 89, Promenada del 89, incluso Municipalidad de Rosario contra Provincia de Santa Fe del 91, nos marcan, a partir de este avance del derecho público provincial, receptado en la jurisprudencia de la Corte, un claro avance a favor de dejar de lado la tesis de la autarquía municipal y abrirse de esa forma los canales, los carriles, que luego la reforma del 94 va a profundizar, porque con el artículo 123, acuñado con la reforma del 94, claramente las provincias ahora no solo deben cumplir con el régimen municipal, sino que tienen que asegurar su autonomía, dejando en manos de cada provincia reglar el alcance y contenido de la misma. Fíjense que este artículo contiene, por un lado, una clara limitación al poder constituyente provincial. Tienen que asegurar la autonomía municipal. Pero por otro lado, se abre hacia permitir que cada provincia diagrame esa autonomía teniendo en cuenta y conforme a su propia realidad municipal, teniendo en cuenta, por ejemplo, la organización que cada provincia disponga en torno a la categorización de municipios, en torno al reconocimiento de municipios con una autonomía mayor y otra menor, una primera, una segunda categoría, una autonomía plena, una autonomía semiplena. Es decir, se abre claramente a que la provincia, bajo el presupuesto de cumplir con ese aseguramiento de la autonomía, luego tenga un marco propio de actuación singular que implique una respuesta
propia de cada provincia al reconocimiento de esa autonomía. Y fíjense que acá voy a la última parte ya de la disertación. Fíjense cuál ha sido la respuesta jurisprudencial y la respuesta del derecho público provincial. Empezando por esta última, el derecho público provincial, descubrimos que actualmente 20 provincias han cumplido con el mandato del artículo 123, quedando 3 provincias, entre ellas provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza y provincia de Santa Fe, incumpliendo el texto del artículo 123. Ustedes saben que ya en la Convención Constituyente del 94, autores como Antonio María Hernández, que lo hemos tenido recién, Horacio Rosati, 2 profesores y autores que defendieron la autonomía municipal antes, durante y después de la reforma del 94, ya dijeron en esa Convención Constituyente que la provincia que no cumpliera con el mandato del 123 iba a ser pasible de por lo menos 2 sanciones. La inconstitucionalidad que se declarase de la parte de la Constitución que no reconociera el 123 y también posiblemente de una intervención federal contra esa provincia por no cumplir, por no acatar la supremacía constitucional. Nada de esto ha ocurrido con las 3 provincias incumplidoras hasta la fecha, pero sí cabe que en estos cursos remarquemos la importancia de cumplir con el texto constitucional y que no quede simplemente en la voluntad de la provincia en un momento determinado. Pero también recordemos que además hay provincias que a esa autonomía municipal en lo institucional que le han reconocido, la limitan, la subordinan a, por ejemplo, el poder legislativo provincial. Ya sea, como en Catamarca, con el dictado de una ley de la provincia de Catamarca para que se convoque a convencionales constituyentes, lo que no se hace desde el año 2006, que tenemos el texto tucumano a la fecha, o como en la provincia de Salta, Neuquén, donde lo que se subordina es la aprobación de la Carta Orgánica. Deuda pendiente, en mi opinión, que en estas constituciones debería quitarse este condicionamiento político, debería suprimirse este control político por parte de la legislatura, y en su caso, por supuesto, dejar siempre vigente el control judicial de constitucionalidad al ejercicio del poder constituyente municipal. Pero además hay otra cuenta pendiente, que son aquellas provincias como La Rioja, como La Pampa, como Entre Ríos, como Formosa, que si bien tienen formalmente declamada la autonomía municipal en sus constituciones, no han dictado ninguna carta orgánica hasta la fecha. Es decir, hay un cumplimiento formal, pero un incumplimiento en los hechos, deuda pendiente para con la autonomía. Y con esto finalizo. ¿Y qué hay de la interpretación jurisprudencial? Bueno, fallos importantísimos después del 94, tanto en relación al poder tributario municipal, si a alguno les interesa, fallos en relación a servicios públicos y tasas municipales, todos los casos de Telefónica contra las municipalidades en relación con el cobro de las tasas por el uso del suelo, subsuelo y el espacio aéreo municipal en relación al cableado telefónico. Si les interesa, podemos organizar otro seminario sobre esta temática, pero sí me quiero detener, para no extenderme, en los últimos pronunciamientos de la Corte. Bien refirió el profesor Hernández, en materia de defensa del poder tributario municipal, son claros los fallos del 2014, intendente de la Municipalidad de La Rioja, los fallos del 2015, Santa Fe, Córdoba y San Luis, en relación a la coparticipación nación-provincia. Pero viene unido, porque la autonomía municipal en lo económico también tiene que ver con la defensa del federalismo fiscal. 2018, Municipalidad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero. Fíjense, son 2 precedentes en materia municipal y 1 en materia provincial, que en los 3 hay un hilo conductor. La autonomía económico-financiera, tanto de las provincias como de los municipios, es la base para hacer efectiva las respectivas autonomías. Y en el caso de la nación respecto de las provincias, o de las provincias respecto a los municipios, hay una obligación de reconocer ese ámbito de poder tributario propio. Y los últimos pronunciamientos de la Corte, 3 pronunciamientos muy importantes. En el 2020, el caso Festrán contra Municipalidad de Las Colonias, que involucra a la provincia de Santa Fe, donde la Corte exhorta a la provincia de Santa Fe a que cumpla con el texto del 123, a que asegure la autonomía municipal, dejando la libertad a Santa Fe para arreglar su alcance y contenido como corresponde. De la misma manera, en el caso Castelli, de febrero de este año,
En la misma manera, relativamente, porque no son casos similares, no son casos iguales, pero hay cierta similitud. Porque en el caso de la Municipalidad de Castelli contra la provincia de Buenos Aires, si bien el intendente de la municipalidad le pide a la Corte que se expida sobre la inconstitucionalidad de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que no reconoce la autonomía institucional de los municipios, la Corte entiende que no se trata de un aspecto, de un caso que haga a la competencia originaria de la Corte, entiende que primero tiene que tramitarse ante la justicia de la provincia de Buenos Aires para luego llegar a la Corte, pero sin perjuicio de ello, avanza el pronunciamiento, teniendo como voz cantante a la voz de Rosati, en un denominado obiter dictum, traducido, lo dicho sea de paso, lo accesorio, donde la Corte se encarga de reafirmar en la voz justamente del ministro Rosati la obligación que tiene la provincia de Buenos Aires de ajustarse al artículo 123, reconocer la autonomía, luego el contenido, el alcance, dependiendo de cada provincia. Y en el medio de estos dos pronunciamientos, Festrán con Santa Fe, Castelli contra Buenos Aires, la Corte se refiere en el caso Xi contra Municipalidad de Rollito a la defensa de la autonomía municipal, diagramada por cada constitución provincial y luego ejercida por cada municipio en la denominada tesis del margen de apreciación local. Fíjense, con esto termino. El somero y veloz análisis de la importancia y de la recepción del régimen municipal a través de la Constitución Nacional, a través de las constituciones provinciales, a través de la interpretación jurisprudencial, quedan claros algunas conclusiones liminares. Primero, se trata de un mandato constitucional reconocer la autonomía municipal. No es algo que dependa o que quede en manos de la voluntad o no de una provincia. Segundo, cada provincia tiene en sus manos, sí, el diagrama propio, ese margen de apreciación local en la organización de ese contenido y alcance de la autonomía, de forma tal que la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de Santa Fe, deberían, cual sastres, confeccionar el traje a medida de esa autonomía municipal, de forma tal que ahí sí juegue el poder constituyente provincial, que ahí sí juegue en la diversidad propia, haciendo honor a ese margen de apreciación local. Y tercera consideración, no esperemos estas provincias todavía remisas a que sea la Corte Federal la que nuevamente llame la atención. Ya lo hizo con Santa Fe, de alguna manera lo hizo con Provincia de Buenos Aires. No esperemos que sea la Corte la que finalmente tenga que decirle a las provincias lo que la Constitución Nacional dice, porque esa supremacía es conocida, respetada y obliga a las provincias argentinas, de forma tal que la doctrina lo afirma, la jurisprudencia lo interpreta de esa manera, basta ahora, entonces, se exige ahora que sean los gobiernos de estas respectivas provincias las que efectivamente den cumplimiento al texto constitucional. Espero despertar en ustedes las inquietudes o los interrogantes que exige esta temática para que nosotros en Mendoza, ustedes en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, seamos impulsores de este debate. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. La verdad que siempre es un placer. Era inevitable escucharte, digo, es increíble cómo seguimos, o sea, justo veníamos hablando de los 25 años, bueno, ya pasaron, cuando decía referencia a los 25 años de la Constitución Nacional, que uno dice 1994 fue ayer, pero es demasiado el tiempo que ha pasado y seguimos con discusiones que no se modifican. Pero quizá hay un mensaje esperanzador, que por ejemplo ayer que tuve oportunidad de estar en otro panel sobre juicio por jurado, y creo que esto que uno decía, bueno, juicio por jurado, triple mandato constitucional incumplido, inconstitucionalidad por omisión y demás, quizá eso sea un mensaje alentador para decir, bueno, el juicio por jurado ya está en casi todas las provincias del país, está creciendo, digo, quizá pase lo mismo a nivel con la consagración de la autonomía municipal. La consagración no porque existe, el reconocimiento por propio de cada una de esas provincias que están morosas en la materia, ¿no? Así que, no sé, creo que en el chat no hay ninguna pregunta, por eso no sé si ahora han surgido o algo más que quieras agregar, más allá del agradecimiento por mi parte.
A ver si tenemos más preguntas. Sí, en realidad me gustaría que sintieran o que supieran que estoy a disposición, porque es muy importante abrir estos canales de diálogo. Y le agradezco a Verónica que instale estos temas, porque realmente son temas que en nuestras provincias particularmente deberían preocuparnos en relación a pensar, estudiar y proponer estos diagramas, porque nadie mejor que ustedes en Buenos Aires o nosotros en Mendoza o los santafesinos en su tierra para ser los primeros en pensar, en diagramar, en esbozar, en debatir modelos. No se trata de copiar fórmulas que por ahí funcionen en otras provincias. No necesariamente van a funcionar en las nuestras, pero sí el debate lo tenemos que dar nosotros. Y el análisis de los pros y los contras de cada modelo y el diagrama final es nuestro. Por eso te agradezco especialmente que coloques estos temas sobre la mesa, porque creo que son temas que no se agotan y que tenemos que seguir pensándolos. Exacto, pues lamentablemente sigue siendo una deuda y justo nos tocó, faltaba un representante de Santa Fe y estábamos completos, porque realmente es increíble y sobre todo por lo extenso, en lo particular soy de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La autonomía, la ciudad de La Plata tiene también su historia por cómo se la fue desmembrando de su puerto y demás, recursos tan importantes, sin abocarme a un análisis en concreto. Ahí está, ahí se ve, perfecto. Ahí está el libro que adoptó con Villafañe. Así que, pero bueno, creo que con esto, la verdad que en el tiempo nos hemos más que manejado a la perfección con el horario disponible por el instituto. Si es que no llega a haber ninguna pregunta, les quiero hacer saber que la semana que viene vamos a estar juntándonos nuevamente en este espacio a las 15:30 horas con el mismo link de ingreso. Van a estar las doctoras Marcela Basterra, va a estar la doctora Delina Loiano y la doctora Sofía Sagüez en los temas que yo ya les adelanté, así que bueno, espero que puedan estar. Así que bueno, le agradezco nuevamente a la doctora Ábalos, al doctor Hernández, que se tuvo que retirar hace unos minutos, pero bueno, espero que les haya sido útil esta charla que hemos tenido, y no sé si hay algo más para agregar de tu parte, Gaby. Bueno, mi agradecimiento al instituto, mi agradecimiento a vos, porque realmente, bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartir con tan buenos especialistas y excelentes personas. Realmente para mí es un placer. Así que muchísimas gracias y estoy a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes también, a los alumnos que se han quedado hasta el final, y bueno, y daremos por finalizada esta jornada, la primera del cuarto programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Fernando, te saludo, así ya damos. Ahí está. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Gaby, hasta luego. Ahí está, Fernando. Acá estamos, acá estamos. Nos vemos la semana que viene entonces, mismo horario, mismo Perfecto. enlace. Perfecto, muchas gracias por todo, Fernando, Hasta hasta la luego. próxima.